Bueno, la conferencia de hoy será impartida por don Felipe Perea Hernando, que ya le conocemos de otras veces, y versará sobre los pozos Airones, realidad y leyenda de unos enclaves mágicos. Yo reconozco que personalmente son lugares que me causan una atracción especial. No es un sitio en el que te encuentras neutral, sino sientes algo. Históricamente es un sitio que siempre, lo que se ha contado es que se sentía miedo. Yo miedo no he sentido, pero sí algo especial. Es la tercera conferencia que imparte en esta sociedad. La primera fue sobre santones y curanderos en Jaén y la segunda sobre las sábanas santas españolas. Felipe Perea es licenciado en Humanidades e hizo un posgrado de Turismo Cultural, de Interior y Congresos. Se puede considerar un magnífico experto en distintos aspectos de turismo, especialista en promoción, gestión y mediación, y también en comercialización de productos turísticos. Es además técnico de promoción de ferias y eventos turísticos, que por cierto, en algún momento puedes hablar de la de mañana, porque hay una en Madrid que mañana empieza, sobre turismo ecológico. Turismo ecológico y ornitológico. Y ornitológico. Ay, qué bien. Pues luego comenta si te da tiempo un momentito. Y luego es también consultor y redactor de publicaciones turísticas, profesor de marketing turístico, informador turístico en Fitur muchísimos años y una cosa que me parece muy importante, ha sido responsable de algunas exposiciones, guía e intérprete y coordinador de exposiciones muy importantes como la de Cervantes, Poeta y Soldado, que se hizo en el Museo de Santa Cruz, o una muy reciente y que ha sido un éxito total, que ha recibido más de 100.000 visitantes en Talavera, Atémpora Talavera, sobre 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha, que era fantástica, verdaderamente fantástica. Entonces yo destacaría su labor en gestión y didáctica y luego como divulgador de patrimonio. Y sobre todo patrimonio poco conocido, muy unido al turismo alternativo, mágico, de lugares abandonados, y tiene un blog que se llama otraiberia.es, que si os interesa ese tipo de cosas, pues os pueden dar muchísimas pistas. Nos va a hablar de un tema que se podía considerar hidromitología, creo yo. Hidromitología. Y es un espacio, os digo, históricamente de miedo, de ritos, y que estamos deseando oírte. Así que, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Ana, como siempre, y por supuesto a todos ustedes que han gastado su tiempo, su dinero, porque no hay que decirlo, en venir aquí a esta conferencia. Espero que les guste sobre todo y que lo que más importante, que aprendan cosas nuevas, que es al fin y al cabo para lo que solemos venir a estos sitios, y sobre todo a que descubran nuevos lugares, porque bueno, aparte de lo que vamos a ver sobre los pozos Airones, vamos a descubrir, bueno, pues como suele hacer siempre en mis conferencias, una pequeña ruta de viaje por algunos lugares de España, que algunos conocerán, otros no, que están pues, vinculadas a estos pozos. Bueno, por supuesto, en este caso, gracias a Mari Carmen, gracias a Ramos, gracias a Ana, gracias a Manuel, bueno, pues a toda la Asociación de Antropología y Cultura Popular, bueno, pues por invitarme ya este año, pues tercero consecutivo, o sea que ya quiere decir que estoy en mi casa prácticamente, en este caso, y bueno, pues cuando me propusieron un tema, me dijeron, Felipe, otro tema de los que te interesa, en principio no sabía muy bien por dónde tirar, pero es muy curioso porque a raíz de una apertura de un bar, usted les va a llamar la atención, de una apertura de un bar en Talavera precisamente, que se va a llamar el Pozo Airón, porque en Talavera había un Pozo Airón, que va a estar situado encima de ese Pozo Airón, me surgió la idea. Es decir, este elemento patrimonial tan desconocido como son los pozos Airones y tan antiguos como vamos a ver. Es decir, que nos llevan acompañando pues, al ser humano prácticamente, es decir, si lo vinculamos con el propio Dos Airón, que ahora lo conoceremos mejor, pues prácticamente, como dicen algunos autores, desde el Neolítico.
Es decir, elementos que todavía están con nosotros, ya sea físicamente en pozos, en lagunas, en simas, o directamente con una toponimia vinculada, es decir, de la que existen, pues como vamos a ver, muchos ejemplos, no solo en la península ibérica, sino curiosamente pues también en Europa. Es decir, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí tenemos un poquito, es decir, el índice que vamos a ver. Vamos a empezar conociendo al Deo Aironi, es decir, al gran protagonista es decir, a ese ser, a esa divinidad que habitaba esos pozos. Veremos un poquito su evolución histórica. Vamos a hablar, por supuesto, luego de los pozos airones, que son los ritos y cultos que hay un poquito asociados a estos enclaves, digamos, mágicos, digamos muy, muy religiosos en este caso, la toponimia, la rica toponimia que tenemos alrededor de estos pozos, y las leyendas y los romances, es decir, toda la literatura asociada, es decir, a estos lugares, que es muy rica, muy rica. Y solo vamos a ver un porcentaje bajo en este caso. Vamos a hacer una visión un poquito, en este caso, pues global, sobre todo, pues para que todo el mundo conozcamos en esta hora. Espero no pasarme, como en otras ocasiones, no pasarme de 60 a 70 minutos en este caso. Y luego vamos a conocer pues algunos de estos pozos, algunos muy conocidos, como este que tenemos aquí, la Fuente Redonda de Uclés, donde hace poquito ha habido gente aquí que ha estado, el Pozo del Airón de Tres Juncos. Muchos por Cuenca lo van a ver, es decir, toda la zona de las mesetas son protagonistas. Es decir, Barahona, Valeria, es decir, vamos a ir viendo pues todo lo que son, cómo van mutando, es decir, cómo algunos son lagunas, otros son pozos directamente, otros son simas, es decir, cómo van cambiando, es decir, o incluso ya por la zona sur, Granada, de la calle Elvira, un guiño a Madrid como el de Chapinería, aunque sabemos que aquí en Madrid hay datados varios pozos, que yo creo que darían para otra conferencia también bastante interesante. Y, bueno, pues acabaremos incluso conociendo uno de esos pozos airones no tan reconocidos, que incluso no está en el catálogo de pozos, como es el Charco Negro de Santa Cruz de la Zarza, muy conocido también por nosotros. Y es decir, pues vamos a comenzar en este caso conociendo a ese Deo Aironi, al dios Airón, que pues nos acompaña, en este caso, pues desde prácticamente ese neolítico, tribus celtíberas, hasta prácticamente la actualidad. He de hacer un poquito mención a este tema. Este tema de los pozos airones hay muy poquito escrito. Publicaciones físicas, a lo mejor me estoy equivocando, habrá una o ninguna. Yo lo he visto complicado, todo lo que hay está en red, son libros online en este caso. El más conocido posiblemente es el de Miguel Salas Parrilla, es un estudio completísimo además, si lo pueden buscar lo van a poder en este caso disfrutar de una lectura muy global sobre estos pozos airones, que es el dios Airón, dios programado de Hispania. También un estudio muy interesante de José Manuel Pedrosa, que es los romances y las leyendas asociados a estos pozos airones, que son muchísimos además. Vamos a ver algunos ejemplos muy curiosos. Luego, el Pozo Airón también de Miguel Herrero, es decir, más fuentes en las que nos hemos basado, y, por ejemplo, Airones y aguas sagradas de Abascal Palazón, pues también muy, muy interesante, parte de un artículo de la revista Quae Sacre. Y luego, Aguas Sacra de la Antigüedad, pues también otro artículo de una revista, en este caso, que yo les aconsejo. Bueno, estos son algunos de ellos, hay otros más, pero estos son, yo creo que para mí, los más completos. Posiblemente luego alguno me dirá al final que hay otro más completo, con toda seguridad. Y vamos a empezar conociendo a Airón. ¿Quién es esta divinidad, en este caso? Lo hemos titulado, pues, Deo Aironi, dios de la vida y dios de la muerte. ¿Y por qué? Lo vamos a ver muy bien. ¿Quién es Airón? Pues Airón, según los estudios, luego veremos un poquito cómo comienza a estudiarse a este dios, a esta divinidad, es, en este caso, de origen, se cree prerromano celtíbero. El propio Miguel Salas, que hemos comentado, que es el que hace el estudio más completo, habla del neolítico, que aproximadamente en el 3000 a.C. ya había reminiscencias, ya hay conocimiento de este dios, porque es un dios muy importante, lo vamos a ver. Vemos que en su culto la península ibérica es muy importante, sobre todo las dos mesetas. Por ejemplo, la zona de Cuenca, que es la zona quizá más rica en estos pozos airones, posiblemente. Estamos hablando que además en un conjunto, luego veremos qué relación tienen esos pozos airones, porque hay una relación muy curiosa, o por lo menos yo la veo así. Es decir, Cuenca, Soria, Burgos, también vemos en la zona de Andalucía, pero sobre todo las dos mesetas y zona centro es donde se encuentran la mayoría. En este caso, bueno, también se encuentran otros cultos en Italia y las Islas Británicas, es muy curioso. Pese a que creemos que es un dios, en este caso, que trajeron a los indoeuropeos y que, en este caso, pues caló más en la zona de la península. Se identifica habitualmente pues, con una serpiente. Es decir, ya primer dato que ya nos dice algo. Es decir, serpiente que además luego bueno, pues va a ser utilizada en su contra por el cristianismo. Lo vamos a ver luego también. Lo de la serpiente nos suena muy bien a todos como ese animal sanador que todos nos conocemos en los cultos paganos y también en los romanos.
¿Cuál es el significado de Airón? Pues es muy complicado. Hay incluso estudios muy completos del significado de Airón. Nos vamos a quedar con el más que en este caso que se cree que se puede tomar como base, que es pues de lengua celtíbera en este caso. Se toma como airo, air, señor, amo, soberano, efectivamente. Es decir, de Arión a Airón. Sería un poquito la derivación que hay, es decir, el señor, el soberano, lo vamos a ver ahora, pues de ese inframundo. Pero luego vamos a ver que no tiene doble vertiente. Etimología muy complicada, como estamos viendo, es decir, hay muy poca referencia de historiadores romanos, excepto por una pieza que luego vamos a ver que se encontró en uno de esos pozos airones, que es el inicio de todo. Y los romanos, ¿qué van a hacer? Es muy curioso porque no lo van a imponer a un dios nuevo, sino que simplemente van a coger este dios y lo van a asimilar, lo van a hacer propio. Es muy curioso, uno de los muy pocos ejemplos. Es decir, no hay asimilación, no hay una mezcla con otro dios de origen romano, sino que directamente hacen culto a este dios. Es decir, uno de los pocos escasos ejemplos que tenemos tras la llegada de los romanos, en este caso. Luego veremos un poquito por qué. Y con la llegada del cristianismo, bueno, pues en este caso pues sabemos que Airón se va a identificar pues con el demonio y la brujería. Es decir, alguien me ha dicho antes del público, dice, el pozo Airón inspiraba miedo, efectivamente. Esa era un poquito la idea que el cristianismo quiere tener, quiere un poquito pues dar a estos pozos airones y que dio lugar pues a esa literatura que luego vemos. Ese mismo demonio que aparece pues, en leyendas asociadas, por ejemplo, al Pozo de la Marcha o al de Barahona de las brujas, ya lo saben, Soria. Hablamos de Airón como dios dual, es decir, un dios de doble cara, es decir, Airón o Jano, es decir, muy curioso, tiene su equivalente romano en Jano, pero los romanos no utilizan a Jano, sino que simplemente se quedan, sobre todo, en estas zonas interiores con Airón. Es decir, ya saben que Jano es el padre de Fontus, ¿no? El dios de las fuentes, de las cascadas y de los pozos, curioso. Primera relación que tenemos aquí. Es decir, toman como Jano a Airón y adoptan a Airón en este caso pues como ese posiblemente derivación celtíbera de Jano, pero se quedan con el nombre de Airón. Es el dios de la vida, es decir, vive y reina en el inframundo, pero ya sabes que emerge de ese inframundo, emerge la vida, emerge el agua, la naturaleza y por supuesto la vegetación. Luego veremos que incluso todos los árboles, arbustos, toda la naturaleza que rodea esos pozos airones son también sagrados. Los que han estado en Fuenterredonda hace poco lo habrán visto, en este caso. Pero también es el dios de la muerte, es decir, vive y reina en el inframundo. Es decir, lugar donde van a parar las almas de los fallecidos, de todos. Ya saben que una vez llegamos allí, a ese inframundo, pues según hemos sido en la vida, pues nos dan el trato que merecemos. Es decir, pero todos vamos a ese inframundo, todos pasamos por Airón en este caso. Y esto vamos a verlo luego muy bien, cómo se le hacen esos sacrificios animales y humanos, sobre todo en Francia, que es muy curioso. Bueno, Airón está relacionado también pues, con otras divinidades acuáticas, es decir, de las muchas que hay. Estamos hablando que se le puede comparar con un genius loci o un numen aquae, es decir, pues a una divinidad de un lugar, de un enclave determinado, o como ese señor, numen, uno de esos señores dueños del agua, ¿no? Es decir, bueno, antiguas reminiscencias de dioses y genios paganos, en este caso. Se les daba culto, ya saben, en aquella época prerromana y luego romana para buscar sanación, principalmente. Mejoran enfermedades óseas, musculares y de la piel. ¿Por qué? Porque estos pozos muchas veces contenían barros, lo vamos a ver muy bien en alguno de los pozos, que, bueno, pues como actualmente se hacen los balnearios, pues las personas de aquella época se daban y mejoraban. O ingiriéndola directamente, aguas ferruginosas, aguas yesíferas, pues para solucionar esos problemas digestivos o renales. Bueno, pues igual que ahora, ¿no? También aparece Navia, es curioso, una diosa de origen indoeuropeo que posiblemente estuviera relacionada con Airón. Es precéltica, de la Edad del Bronce, es decir, como poco a poco vamos incluso retrasándolo, estamos hablando del Neolítico, y que está asociada también a los ríos y también a las lagunas y a los lagos. Es decir, es del sánscrito, se escribe Navia, curso de agua, es decir, cualquier curso de agua que tenemos, no tiene por qué ser un río. Dice en España, pues tenemos, con el propio nombre ustedes lo habrán adivinado, tenemos pues varios topónimos en la zona, sobre todo pues Astur, Galaica, en este caso pues Navia, Naviegu, Navegas y Nalón, antiguo Nahuilo, Navilo. Es decir, estamos viendo esas pues un poquito semejanzas y esos dioses que quedan sobre todo pues dentro de la propia mitología de Airón. Dice, ya saben que Navia, es decir, esa diosa precéltica no deja de ser la barquera, es como una especie de Caronte, digamos si podemos hacer la comparación, pues que cruza el río como tránsito al otro mundo. Es decir, relación con Airón en esa faceta como dios de la muerte. Y la dominación de Airón se mantiene inalterable, fíjense, desde aquella época al paso de los siglos y las civilizaciones. ¿Por qué? Porque siempre es tomado
en época, cuando llega el cristianismo, es tomado como una figura, en este caso, pues negativa, pero se sigue manteniendo el nombre, es muy curioso. Es decir, llega prácticamente hasta nuestra época. ¿Y qué pasa con el Pozo Airón? El Pozo Airón pues, tiene una serie de elementos. Tiene un elemento, evidentemente, geológico y natural. Adopta numerosas formas, como luego vamos a ver. Es decir, y todos tienen un componente natural, todos están allí por algún motivo. Es decir, todas las leyendas, poderes mágicos, es decir, todas esas reminiscencias que luego veremos, pues tienen su porqué. Y ese porqué suele ser siempre pues, relacionado con el terreno sobre el que se asientan o directamente pues, con el tipo de aguas de las que emergen o directamente el ambiente y toda la geografía que les rodea. Luego lo vamos a ver con un elemento que he traído precisamente de uno de los pozos airones. Elemento histórico, pues como estamos hablando a lo largo prácticamente de toda la historia, pozos que se han ido manteniendo, lagunas que no han sido la mayoría, llama la atención porque muchas no han sido destruidas, es decir, se ha mantenido ese elemento acuático por miedo en época del cristianismo, en este caso, y pues por elemento divino en época, en este caso, pues romana y prerromana. Elemento cultural y antropológico, pues totalmente. Lo vamos a ver incluso como muchos pueblos lo toman incluso en sus escudos, es muy curioso. Es decir, vamos a ver uno de ellos. Y un elemento cultural que tenemos, pues sobre todo estamos hablando con ritos, con cultos y con esa literatura que luego veremos algunos ejemplos relacionada con estos pozos. Y luego tiene un elemento mágico. ¿Cuál es el elemento mágico? Pues ese elemento, posiblemente como algunos de aquí lo saben mucho mejor que yo, es el elemento energético que atraía a los humanos, atraía a las bestias y que hacía que muchos de esas bestias, de esos humanos, cayeran en ellos, dando lugar a esa leyenda negra pues, de la que hemos hablado de los pozos airones. Es decir, ese es un poquito el elemento que también lo vamos a ver en alguno de ellos y que queda muy bien plasmado pues, en coplillas, directamente en leyendas y en romances relacionados. ¿Y qué es un pozo airón? Pues, evidentemente, según la RAE, pozo o sima de gran profundidad, dice, se usa en un sentido figurado y familiar como lugar donde una cosa se pierde. Eso lo decía mi abuela. Esto ha caído en pozo airón. Esto es totalmente irrecuperable. Y esto es una frase que ha pervivido prácticamente hasta nuestros días, sobre todo pues nuestros ancestros, ¿no? Dice, sin que haya esperanza de recobrarla o se olvida. Dice, caer una cosa en pozo airón, echar una cosa en pozo airón o lo tragó el pozo airón. O una idea cae en pozo airón, es decir, una idea de la que igual ya no vas a recordar. Por supuesto, estamos hablando de un lugar de culto ancestral relacionado con la naturaleza. El elemento acuático siempre es esencial. Además, porque la mayoría, como vemos, muchos siguen manteniendo ese elemento acuático, es muy curioso. Muchos de ellos han desaparecido, otros han desecado, pero luego veremos como muchos de ellos, debido a su índole geográfica y geológica, mantienen ese agua. Es decir, son fuentes inagotables. Por eso nos llamaban tanto la atención a nuestros ancestros, es decir, como elementos que se encontraban en medio de lugares eriales, desiertos, lugares con una vegetación escasa, mantenían el agua todo el año, o lugares donde prácticamente no llovía. Se pueden imaginar qué pasaría, pero bueno, lo vamos a ver luego mucho mejor con algunos ejemplos. Y presenta todas estas formas que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Pues pozo, poza, cascada, laguna, sima o cueva, incluso habrá más. Es decir, pero las más comunes son estas que tenemos aquí. ¿Y qué es el pozo airón? ¿Qué representa el pozo airón en este caso? Pues representa ese pasadizo. Es el pasadizo al inframundo, el canal, la manga, el túnel. Es decir, el lugar por donde todos los fallecidos tienen que ir pasando poco a poco. Por eso era un elemento que se solía pues, hablar que interconectaba el mundo de los vivos y de los muertos. Era, digamos, valiendo un poquito la expresión del cristianismo, ese pequeño limbo, ese momento de paso donde no estabas ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos. Por eso es tan importante, ya no solo culturalmente y antropológicamente, porque va a ser un lugar pues, muy señalado. Es decir, conectaba la tierra física con el lugar donde van los fallecidos. Equivale al mundus romano. El mundus romano, ya saben, que es esa puerta de acceso al inframundo también. Y es un acceso que en muchas ocasiones pues, solo se abre en determinadas épocas del año. Pues muchas de ellas están relacionadas sobre todo pues, con algunas celebraciones, algunos ritos que se celebraban pues, cuando esa puerta a otra dimensión, digamos, al otro mundo se abría, únicamente en determinadas épocas. ¿Cuáles son las características de los pozos airones? Pues estamos hablando de lagunas, pozos, pozas, manantiales, cascadas, simas, a las que se atribuye siempre una gran profundidad. Un pozo airón es muy profundo o no tiene fondo. Es decir, una de las características básicas, si un pozo que vemos tiene poca profundidad, no va a ser considerado nunca airón. Es decir, porque estamos hablando de un lugar es prácticamente infinito, que lleva a un lugar pues, desconocido e infinito también, como es el inframundo. Es un lugar magnético, energético, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Que atrae a hombres y animales.
Siempre los atrae, en este caso, pues con un funesto final, como luego veremos. Lugares sanadores, sobre todo en la época romana y en la época prerromana. Es decir, aguas y barros curan enfermedades y calman dolores. Por eso eran tan apreciados, sobre todo cuando son lagunas. Y son lugares malignos, con la llegada del cristianismo, en los que quien cae o se acerca o muere o es arrastrado a esas profundidades. Generalmente al infierno por uno de los seres que vivía en él. Generalmente algún demonio, luego veremos que también se identificaba con alimañas, con serpientes, con alacranes, con todo tipo de, en este caso, pues animales que al ser humano siempre les ha dado cierto respeto o cierta incluso pues repulsión, como luego veremos. El imaginario popular, por supuesto, pues los crea habitados por serpientes o por anfibios o con estos animales que hemos hablado. Y sobre todo están relacionados con leyendas y romances con una tradición literaria riquísima, como luego veremos en diversos lugares de España. El imaginario popular, como hablábamos, lugar donde algo se pierde u olvida o no podemos recobrar, es decir, cayó en Pozo Airón. Ritos, los ritos son riquísimos. Es decir, hemos puesto aquí algunos ejemplos muy globales en este caso en qué consistirían estos cultos, sobre todo en época prerromana, es decir, y en época romana. Es decir, hay muy poquitos datos. Luego hablaremos de alguno de esos pozos como posiblemente en su interior tienen bastantes restos que se podrían excavar y que nos darían, pues en este caso, bastantes luces sobre este resultado. Pero no se han encontrado casi restos dentro de estos pozos en la mayoría de las ocasiones porque no se ha excavado. Es decir, se cree que los romanos hacían fiestas alrededor de estos pozos. Bueno, lanzaban flores y guirnaldas, en ellos con pequeños sacrificios de corderos o terneros con cuya sangre pues rociaban ese agua, ¿no? Había que alimentar pues a ese dios Airón que vivía debajo de esa laguna o debajo de ese pozo, en este caso donde se celebraba el culto. En aquella época también se arrojaban pues, monedas, joyas, cerámicas o exvotos, aunque en menor medida. Se han encontrado muy poquitos. Luego hablaremos que se encuentran en alguno de esos pozos. Se sacaba agua y esa agua era una agua pues santa, si nos traemos al cristianismo. Es decir, era una agua divina tocada por un dios, en la que vivía un dios, ¿no? Y se rociaba con ella en hogares, animales y en personas. Esto nos suena, ¿no? Agua bendita. Es decir, pues ya tenemos un paralelismo anterior al cristianismo. Es decir, ya se hacía. Y se bebía del agua como pozo sanador. Bueno, también lo tenemos los pozos santos, donde se ingiere esa agua que se cree medicinal. Se sacraliza todos los elementos que rodean el pozo, árboles o arbustos. Es decir, todos los árboles que había alrededor, en la mayoría de las ocasiones, muchas veces árboles de gran antigüedad, como pasa, por ejemplo, en Fuenterredonda, Nuclés, pues son santos, están sacralizados. Y respecto a lo que se arroja, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, en Francia, en Calais, se encuentran en un Pozo Airón restos de seres humanos. Es el único lugar donde se han encontrado. Se encontró una mujer y un niño con las piernas entrelazadas con clavijes y las manos en la cabeza. Es decir, serían posiblemente un sacrificio. No sabemos por qué. Posiblemente malas cosechas, enfermedades, había que contentar al dios. Pocas lluvias también, muy relacionadas. O en Niel-sur-Mer se encuentra un Pozo Airón con 7 esqueletos humanos. Un cráneo aplastado junto a otros restos de animales. Es decir, bueno, pues estamos hablando ya de ritos sangrientos, es muy curioso. En la península ibérica no tenemos ninguno, o de momento, que sepamos, no se ha encontrado ninguno de estos sacrificios humanos. Esos ejemplos los tenemos en Francia. Y sobre todo, pues animales, y se sabe que se pueden echar a estos pozos. En cuanto a la toponía, hemos estado hablando de los topónimos que pues, nos traen a estos pozos, ¿no? Que suelen ser muy ricos. Es decir, topónimos relacionados con Pozo Airón, es decir, que se refieren a todas estas características, a todos estos grupos que hemos visto de geografía y geológicamente hablando, pues pozos, lagunas, simas o cascadas, fuentes o parajes, es decir, parajes, lugares donde posiblemente hubo un Pozo Airón en las proximidades o existió uno, aunque hoy no lo tengamos, pues tiene una relación directa con este dios, cuya antigüedad, como hemos hablado anteriormente, se puede remontar incluso hasta el Neolítico. En la península ibérica están identificados aproximadamente 110 topónimos. Hasta hoy estamos hablando. Este es el estudio que hace Miguel Salas, que es el que hace un poquito pues, todo el catálogo de pozos airones que hay hasta la actualidad, en este caso, que se hayan descubierto o que se haya sabido que están ahí, en este caso. 102 en España y 8 en Portugal. Curiosamente, a nivel europeo, por eso estamos hablando que Airón tiene una afiliación posiblemente indoeuropea, porque si estuviéramos hablando de un dios celtíbero, posiblemente no lo encontraríamos en Francia, podríamos encontrarlo, pero posiblemente en Reino Unido o en Italia no lo encontraríamos. Es decir, 6 en Francia, como se le llama ya Airón, con Y, en el Reino Unido también tenemos uno, otro en Italia, los Airole, y en América, posiblemente llevados por españoles, pues uno en México y uno en Brasil, los Airao. Es decir, estos de América, pues
posiblemente están llevados por los propios conquistadores que denominan a cierto paraje que ellos creen como un pozo Airón, pues los denominan de esta manera. Es decir, de este topónimo Airón que estamos viendo deriva en otros muchos, en muchas zonas va cambiando de nombre y luego vamos a ver cómo en algunos emplazamientos cambia al nombre local. Es decir, estamos hablando de Pozairón, Pozo Airón con Y, Pozo Irón, Pozo Irón, en este caso, sin H, Pozo Lairón, Pozirón o Pozirón, con C o con Z, en este caso, pues según esa zona donde los vayamos localizando. ¿Y por qué pervive este fenómeno? Me ha gustado mucho este párrafo, que ya conoce anteriormente, lo opuesto, que es del Papa Gregorio I, donde vemos por qué pervive este fenómeno del Pozo Airón después de que la mayoría de los lugares paganos fueran cristianizados, pero por qué este dios todavía sigue manteniendo esa toponimia en tantos lugares de la península e incluso de Europa. Es decir, pues no se destruyen estos enclaves, ¿no?, sino que se transforman. Este párrafo de Gregorio I me llama mucho la atención, lo voy a leer. No hay que destruir los templos paganos de ese pueblo, sino únicamente los ídolos que hay en los mismos. Después de asperjar, es decir, de echar agua bendita en esos templos, erigiremos altares y depositaremos reliquias. Porque si tales templos están bien construidos, perfectamente pueden transformarse en una morada de los demonios, en casas del Dios verdadero, de manera que si el mismo pueblo no ve destruidos sus templos, es decir, los templos, los pozos airones de los que estamos hablando en este caso, es decir, deponga de su corazón el error, reconozca su verdadero Dios y ore y acuda a esos lugares habituales según su vieja costumbre. Bueno, qué cosa que sabemos que se hizo de manera bastante exitosa en este caso. Bueno, pues este párrafo nos dice por qué esa pervivencia hasta hoy, prácticamente siglo XXI, de estos pozos airones con una gran presencia y todavía esa presencia de tantos topónimos. Aquí tenemos algunos. Tenemos un pequeño mapa donde tenemos relacionados, es el mapa también de Manuel Salas, el del libro de Manuel Salas, donde tenemos relacionados pues, lo que son los pozos, los parajes, las lagunas. Aquí he rescatado algunos. Como vemos, la mayoría están localizados, sobre todo pues, en la zona centro, es decir, la zona de las dos mesetas, zona de Madrid, algunos ejemplos por Andalucía, muy poquitos por Levante y algunos por la zona norte, la zona Galeco-Astur. Tenemos algunos, he puesto aquí algunos ejemplos, no vamos a ver todos, evidentemente. Pozo Cañada, por ejemplo. Pozo Cañada se llama así ese pueblo de al lado de Albacete por ese pozo airón que existía. Una cueva en Belmonte de Miranda, por ejemplo, la laguna de Orellana la Vieja, en Badajoz, la laguna de Antonio del Pinar, la vamos a ver ahora cuando hagamos esa pequeña ruta por los pozos airones españoles. En la de la Almarcha, posiblemente uno de los más conocidos en este caso, lo vamos a dar a conocer en profundidad. La Fuente Redonda de Euclés, por supuesto, el pozo dentro del interior de la iglesia de Valeria en Cuenca, el Pozo de Entre Juncos, una aldea en Lugo que se llama Airón, curioso que todavía mantiene el nombre, es decir, la laguna de Chapinería aquí en Madrid, es decir, en la Ribatejada, pozo en el interior de una iglesia. Como ven, muchas veces en esos pozos airones se construye un templo cristiano, es decir, para sacralizar ese agua que está en ese pozo, es un antiguo templo pagano. En Valdemoro hay un paraje que se llama también Airón, en este caso un pozo de la Alcazaba de Málaga. Vamos a ver que dentro de algunas fortificaciones hay pozos airones. Este es el ejemplo de Málaga. También hay uno en este caso, como vamos a ver luego, en Medina del Campo. En Civiconara una laguna, Mondariz, un lugar tan relacionado como el agua, como el pueblo pontevedrés de Mondariz, la cascada de Pereña, que todos conocemos, un lugar precioso. En este caso, un pozo en el Castillo de Cuéllar, como las Simas de Barahona de las Brujas, en este caso, el pozo de San Esteban de Gormaz, también muy conocido, en el Romeral, es decir, muy cerquita además de mi pueblo, el pozo Abrevadero Airón, también que le llaman, y el pozo negro llamado Charco Negro de Santa Cruz de la Zarza, que también veremos. Y ese pozo de Medina del Campo, el cual está pues, relacionado, lo veremos, con un romance, también muy interesante. Es decir, y vamos a ver ese tema, ¿no? El tema de los romances en torno a los pozos airones. Es decir, hay una riqueza literaria enorme en este caso, siempre relacionado pues, con algún efecto, en este caso siempre negativo, porque todos estos romances están escritos la mayoría ya a partir de la época medieval, siglo de oro, y hacen siempre referencia pues, a algún elemento luctuario en torno a estos pozos. Es decir, el más conocido posiblemente es este romance llamado el romance sefardí de los 7 hermanos, que curiosamente es recogido en tierras griegas, en Salónica, por Manuel Manrique de Lara, he puesto becario de Ramón de Menéndez Pidal. Era el becario de Ramón de Menéndez Pidal. Y allí se encuentra, curiosamente, haciendo un estudio sobre los sefardíes con este pequeño romance que, les voy a permitir, aunque todos ustedes lo ven bien, lo vamos a leer. Dice, caminando por los campos toparon con un pozo airón. Y guay, qué dolor, toparon con un pozo airón. Es decir, ya nos están anunciando algo, ¿no? Y ya echaron pares y nones
al más chico le cayó, igual que dolor al más chico le cayó. Ya lo ataron con la cuerda, lo echaron al pozo Irón, igual que dolor lo echaron al pozo Irón. Por medio de aquel pozo la cuerda se le rompió, igual que dolor la cuerda se le rompió. El agua se hizo sangre, las piedras culebros son. Ya aparece ese elemento, ese ofidio, aquí ya lo tenemos por primera vez dentro de ese poseidón, una alimaña, ¿no? Un animal negativo, en este caso, para el cristianismo, relacionado, por supuesto, con el demonio. Igual que dolor, las piedras culebros son, culebros y alacranes le comen el corazón. Bueno, pues, es decir, ya estamos viendo pues, esas reminiscencias negativas dentro de estos pozos airones que aparecen en este caso pues, en un romance sefardí. Por cierto, se cree que ese pozo-airón puede ser el de la Almarcha, es decir, posiblemente el pozo-airón no más antiguo, sino más conocido o más importante para mí de toda la península. En Tejerina, en León, una pequeña aldea, en Juan Manuel Pedrosa, pues se encuentra otra leyenda, es decir, dos hermanas que solían divertirse bailando alrededor de un pozo-airón. Una de las hermanas envidiosa por la hermosura de otra, la arroja al pozo mientras danzaban. La que estaba en el pozo mientras se ahogaba gritaba: María Lidón, dile a mi padre y dile a mi madre y dile a mi lindo amor que los sapos y las culebras me llegan al corazón. Tiene cierto parecido, ¿verdad?, con el anterior. Estamos hablando, bueno, pues esos poemas que han llegado, esos romances que han llegado también a esta actualidad, en este caso, pues el rico romancero castellano. En Montenegro de Cameros, Soria, si se dan cuenta, estamos siempre viendo zona de las mesetas. Una coplilla habla del pozo-airón, en este caso, que predice las tormentas. Es muy curioso, luego hablaremos porque también los pozos-airones se consideran túneles y se cree que muchas veces están interconectados con otros pozos-airones. Luego veremos que esa interconexión tiene una curiosidad muy importante cuando conozcamos el pozo-airón de la calle Elvira en Granada. Y ese pozo-airón de Montenegro de Cameros decía que avisaba a los pastores y agricultores para que volvieran a su casa en caso de tormenta. ¿Y qué le dice esa coplilla que se cantaba? Serranico, serranico, cuando brama el pozo-airón y responde peña cerrada, dicen los de Montenegro, de Cameros, toma la alforja y a casa. Es decir, esos pozos sonaban, decían que silbaban cuando llegaba una tormenta. Es decir, bueno, pues aquí tenemos otro elemento totalmente distinto, también como, en este caso, como meteorólogos. Y aquí tenemos otro también muy curioso que me ha llamado la atención, porque se habla incluso de una especie de sacrificio, ¿no? Es decir, el pozo-airón del Castillo de la Mota, en este caso. Ya saben, de Medina del Campo y de Valladolid. Luis Quiñones de Benavente, en el siglo XVI, un famoso entremesista, habla de lo que le ocurrió a una muchacha que cae a este pozo y a los que le intentan ayudar. Dice, en la Torre de Babel, junto a Medina del Campo, a una dama hermosa y rica, en el pozo-airón la echaron. Es curioso. No nos dice por qué, parece como si hubiera incluso un sacrificio, ¿no? Nunca más salió a ver la luz. Y lastimados del caso, pretendieron cierto día sacarla 5 soldados. Entraron los 2 a por ella, más estaban tan abajo que alcanzarla no pudieron, pero los 3 en él se quedaron. Es decir, Airón siempre se toma sus víctimas, incluso a los que bien siempre va a ayudarles en este caso. Siempre estamos hablando de una vertiente negativa, por supuesto, promocionada, en este caso, por el cristianismo. Y bueno, vamos a ir, en este caso, a conocer algunos de ellos. Sobre todo, bueno, yo también les animo a que puedan visitarlos y mi intención también con esta es que también pongamos en valor estos pozos, la mayoría de ellos en un estado de abandono bastante importante, otros por suerte puestos en valor, pero la mayoría de ellos dejados prácticamente de la mano de Dios, lugares que por desgracia algún día incluso desaparecerán. Y que yo creo que, bueno, sobre todo yo que me dedico al sector turístico, siempre he lanzado a mis superiores la oportunidad de poder hacer una ruta, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, que es donde yo me dedico, donde tenemos unos ejemplos fantásticos. Pues vamos a ver, tenemos aquí el mapa de nuevo un poquito en grande para que vean más o menos la localización, pero bueno, vamos a ver principalmente el primero de ellos, el más conocido posiblemente, y el origen de todo, que es Fuenterredonda en Uclés, en Cuenca, muy cerquita del pueblo, dirección Rozalén del Monte. Es decir, se puede llegar en carretera, se llega hasta la misma base del pozo-airón, se puede aparcar, incluso alguien me ha dicho que merendaron allí todo o comieron. Efectivamente es un lugar fantástico, que sigue manteniendo ciertamente, aunque luego veremos que en la antigüedad no debió ser un lugar tan bucólico como el que tenemos ahora. Como ven, es una poza, curiosamente no es humana en este caso, no es natural, luego veremos que aquí había un pozo-airón celtíbero que los romanos posteriormente, en este caso, incluso ayudan a mantener con la construcción de sillares y de muros. Bueno, es una fuente manantial al lado del río Bedija, dice de casi circular de 15 metros de diámetro. Dice que nace unos kilómetros más arriba, ese río Bedija, en la zona de Rozalén del Monte, y en él se encuentra un muro de mampostería romano. Dice, de origen celtíbero, segre, los solcades que vivían en esa zona,
pues es reutilizado posteriormente por los romanos, pues tal y como atestiguan, pues unas excavaciones que se hicieron en la llamada necrópolis de Aza del Arca, muy próxima, en este caso, pues a ese Pozo Irón, a la zona de Uclés. Es decir, en la contada se encuentran las inmediaciones de una necrópolis. En este caso se encuentra una ara romana, que vamos a ver ahora posteriormente, que es el elemento que nos llama más la atención y que es el único elemento arqueológico hasta ahora encontrado en la península en el que se habla directamente de la existencia, en este caso, en ese ara del pozo del dios Airón ya en época romana. Es decir, no sé si un pozo estamos hablando, se relaciona con él por esa era romana y por los restos encontrados en sus proximidades. Es decir, su aspecto era distinto en la época de Felipe II, es muy curioso. Se documenta que había unas escaleras que se hundían dentro de la poza. Las escaleras de hoy no sabemos si existen. Es decir, porque ahora el pozo que encontramos lo encontramos alterado, pero si sabemos que existían unas escaleras era para para ofrecer algún tipo, no hablamos de sacrificio, pero sí siempre algún tipo de culto. Es curioso, las escaleras hoy no existen y si existen posiblemente estén en el interior de ese pozo. No ha sido excavado. Es decir, posiblemente si hiciéramos una excavación en esa fuente redonda de Uclés encontraríamos esbotos, encontraríamos restos arqueológicos en su interior, con toda seguridad. Actualmente ahora ahí pues tenemos la fuente tal y como la tenemos. Se cree que estaba además todo rodeado por un muro. Es decir, era un santuario en toda regla. Santuario en toda regla, pues del que hoy queda un pequeño muro de mampostería que ahora veremos y directamente pues lo que es el acceso al Pozo Irón y una pequeña comunicación con el río Bedija. Es decir, tiene una fuerte relación con Segóbriga. Es decir, ciudad hispano-romana, ya saben, posiblemente la más conocida de toda Castilla-La Mancha en este caso, y tienen una característica que ya saben que los romanos andaban por aquellas zonas por un motivo, por el lapis specularis, por supuesto. Y en sus mediaciones se encontró esa ara votiva que vamos a ver junto a materiales cerámicos y una necrópolis, es decir, con una inscripción relativa a esa ofrenda. Dice, este descubrimiento de esta ara votiva referente al dios Airón nos dice es el punto de partida para las investigaciones posteriores del dios Airón, que hasta ahora pues estaba prácticamente ignoto, desconocido. Aquí tenemos pues la reproducción, en esta no es la original, esta se encuentra en Fuente Redonda, en Uclés, la original se encuentra en el Museo de Segóbriga, de la ciudad hispano-romana de Segóbriga. Y dice de Aironi, lo vamos a ver ahora muy bien, Fecit, vamos a verlo mejor traducido, pues así sería un poquito lo que será la traducción. Al dios Airón lo hizo la familia usetana del pago oculense, procurándolo Cayo Titiño Críspido, oculense Uclés. Es decir, el pago ya saben que es una delimitación territorial, civil, de ahí vino de paganus, ¿no? De pago. Es decir, porque no habla de una denominación religiosa como diócesis, sino de un pago, de una zona civil, un enclave civil que se relaciona con los paganos. Los paganos, al fin y al cabo, eran los que vivían en esa delimitación civil, únicamente. Esa es la traducción que tiene. Dice, y hace referencia a esa antigua familia de Ócules u Oculis, Uclés. Según el autor, en este caso algunos autores relacionan el nombre de Uclés con ese ojo, el nacimiento de las aguas de la Fuente Redonda. Y si los que han estado en Fuente Redonda se habrán dado cuenta que tiene esa forma circular, esa forma de ojo. ¿Por qué? Porque los pozos airones en algunas ocasiones se les llamaba ojos de mar, sobre todo cuando tenían las aguas saladas. Luego veremos por qué tienen esas aguas saladas. En el caso de Fuente Redonda de Uclés no es su caso, son aguas dulces. Luego veremos en otro lugar por qué esas aguas eran saladas. Es decir, Cayo Titinio Críspido pues hace ofrende, dice, rinde honores a Airón en el ara votiva. Es decir, romanos que estaban dando culto sin ningún tipo de complejo pues a ese dios prerromano, celtíbero e incluso neolítico, como hemos hablado anteriormente. Y bueno, pues aquí tenemos Fuente Redonda, en un lugar bastante, en este caso, accesible, como hemos hablado. Aquí tenemos el pequeño canal que lo comunica con el río Bedija. Y aquí tenemos el resto del muro de mampostería romano, de los poquitos que se ve. Es decir, circundando este pozo, estuve hace 15 días en él, es la única parte que se ve con mayor claridad. Y ya le comentaba que se sabe que había unas escaleras del cual se accedía al interior a modo de, prácticamente podemos hablar, ya no hablamos de piscina, pero sí pues a modo de, para que la gente se bañara a él o para ofrecer algún voto. Muy cerquita tenemos el pozo Airón, una de las derivaciones en este caso pues de ese pozo Airón, de Tres Juncos, que tiene la particularidad de tener este brocal curioso, brocal que se cree incluso de época romana. Ignoro hoy cómo se encontrará. Contacté con el Ayuntamiento de Tres Juncos, pero bueno, no me informaron. Sí que sabemos que pues en los años 90 tenemos estas fotos aquí de Miguel Salas y Juan Manuel Abascal, que nos hace referencia a ese brocal de arenisca, en este caso muy cercano al pueblo, donde se encuentra este pozo del Airón de Tres Juncos.
Estamos hablando a medio kilómetro del pueblo, brocal de arisca romano, y aquí tenemos, y se sabe que estaba comunicado con un manantial subterráneo de nivel freático de 6 metros de profundidad, en este caso. Estos pozos, la mayoría luego suelen ser, es decir, pues acuíferos. Acuíferos, el nivel freático sube y baja y da lugar, lo vamos a ver luego muy bien en el Pozo de la Marcha, a este tipo de pozos airones. Tenemos uno muy curioso, que es el de Valeria, en Cuenca. Otra ciudad hispano-romana, es decir, que hace pareja prácticamente en Cuenca como una de las más importantes, en este caso, de la región, donde se encuentra ese famoso ninfeo en las ruinas de Valeria. Pero vamos a dejar esa Valeria romana y nos vamos a trasladar a la Valeria prerromana y posromana. Es decir, la Valeria prerromana se traslada al actual emplazamiento de ese pueblo, es decir, de la localidad de Valeria, alrededor del manantial Pozo Airón, que se conocía desde época prerromana allí existente. ¿Y qué se construye encima de ese Pozo Airón? Pues la parroquia. Es decir, se sacraliza de esa manera, levantada sobre los restos, con los propios restos de la ciudad romana. Habría un templo precristiano con toda seguridad encima de ese pozo. Y la parroquia se sitúa encima del antiguo templo precristiano. Ya saben que Valeria llegó a tener sede episcopal, una ciudad muy importante, al igual que Segóbriga. Es decir, todas estas zonas que eran prácticamente vecinas, pero que estaban interconectadas. Aquí tenemos la iglesia parroquial de la Sei, ese es su nombre. Se ven perfectamente los contrafuertes, como vemos restos romanos de la propia Valeria. Y aquí tenemos el Pozo Airón, en este caso. Actualmente está tapado. Aquí lo vemos de manera descubierta, en pleno centro de la iglesia. Esto lo vemos en otros ejemplos. No es un Pozo Airón, pero nos encontramos, por ejemplo, en Fuencaliente, en toda la parte de Sierra Madrona, Sierra de Alcudia. Dentro de la iglesia encontramos otro manantial, otro pozo tapado con el cual se construye la iglesia parroquial. ¿Que fue un Pozo Airón? No lo podemos saber. Es probable, porque rápidamente es sacralizado. Manantiales sagrados, prerromanos la mayoría. Y llegamos a los de Barahona, muy conocidos. Son simas, en este caso. Simas que generalmente tienen afloramientos de agua o por ese nivel freático que va subiendo y bajando. Estos son importantes por la leyenda que tienen asociada. Ya saben que Barahona o Barahona de las Brujas, como también se le conoce a esa localidad soriana, está relacionado, pues en este caso fue considerada durante muchísimos años, es la leyenda que tiene, como un foco de brujería muy importante. Dice, ya saben que no hablamos de leyendas, hablamos de una historia real, porque en esa localidad se recoge en 1527 como la Inquisición abre una especie de en este caso, de investigaciones para ver qué está pasando en ese pueblo en el cual se cree que hay brujas. Ese proceso, en este caso, se conoce como los procesos de Barahona y tiene mucha relación con los pozos airones existentes allá en la localidad, en este caso. Así, Diego Torres Villarreal, en este caso en 1731, en el siglo XVI, que es donde la Inquisición tiene más fuerza, pues recoge este texto que, según él, era el que hablaban las brujas en Barahona, ¿no? Decían, no te vas a chupar, brujas mías, porque quiero que al astrólogo embustero se la demos a mamar. Si soplos viene a buscar, a la boca del airón, echarle con ton y son muchos soplos de Occidente. Esto es muchísimo más largo, es un romance muy largo, pues yo he puesto la parte que se refiere a ese Pozo Airón. Hay investigaciones y ya saben, bueno, pues en este caso que si hay en este caso pues condenas a esas brujas de Barahona. Allí se encuentra ese famoso mojón confesionario de las brujas. Ya saben que es una roca atravesada por un agujero y en cuya parte interior había una cruz grabada. Estamos hablando posiblemente de algún elemento que pudo pertenecer a ese santuario a los alrededores de los dos pozos airones de esas simas que tenemos en Barahona. Es decir, en aquella época cristiana pues se sacraliza con esa cruz, pero se sigue manteniendo como un elemento pues también demoníaco. Es decir, una piedra con un agujero que ellas hablaban que decían que era para confesarse. ¿Esto dónde lo hemos encontrado? Curiosamente, pues yo en un viaje a Menorca he encontrado piedras de este mismo ejemplo. Es decir, no sabría muy bien decir para qué servirían, pero seguramente que tiene relación con este pozos airones y posiblemente con algún templo pre-cristiano que habría en aquella zona. El Pozo Airón de Aldea del Pinar también es muy conocido. En otros lados lo van a ver como Ontoria del Pinar, pero bueno, Aldea del Pinar en este caso pues es la localidad más pequeña donde se encuentra, que está también muy fuertemente relacionado pues con todos esas leyendas y esos romances, ¿no? Es una laguna de forma ovalada, es decir, estamos hablando posiblemente en un manantial, posiblemente también por subida de nivel freático, y en su mayor profundidad aproximadamente hay 3 metros de diámetro, hay una hoya de 3 metros de profundidad. Se creía que se llamaba Ojo de Mar, en este caso. Y como otros pozos, están ligándose a leyendas. Leyendas, por ejemplo, de carros de bueyes, estas son muy comunes en pozos airones, es decir, animales, bueyes que se hunden en la zona alrededor de la laguna, que generalmente suele ser arcillosa o
suele estar bastante húmeda y esos pozos, esos animales se empozaban y solían o morir directamente por agotamiento o dentro del propio pozo Airón. Y hoy encontramos alguna versión de la leyenda de los 7 infantes de Lara. Es decir, que ya sabe que tradicionalmente se habla que mueren en la Laguna Negra, ¿no? Bueno, pues esta versión de los 7 infantes de Lara dicen que no. Dice que la traidora doña Alhambra pues se habrá suicidado no en la Laguna Negra, sino en este pozo Airón que estamos hablando pues de Aldea del Pinar, de Ontoria del Pinar. Otro texto tenemos también relacionado, ¿no? Dice, después de que Mudarra hubiera asesinado a su esposo, Ruy Velázquez y hubiera prendido en llamas su palacio, doña Alhambra huyó de Vivieste del Pinar y se internó en los pinares circundantes. De este modo llegó al pozo Airón de Aldea del Pinar, se arrojó a sus aguas y murió ahogada. Es decir, bueno, pues una vez más, leyendas de suicidio, leyendas negras en torno a estos pozos. Tenemos un pequeño guiño que hemos puesto aquí a Madrid, el pozo de Chapinería, totalmente accesible, dentro de un parque, como estamos viendo, generalmente con muchísima agua, incluso en épocas de sequías, llama la atención. Una forma irregular, es otra de estas lagunas que relacionamos con pozos airones, de forma ovalada, 25 metros en la parte más ancha y 20 en la estrecha, es decir, no son pequeños tampoco. Es decir, manago de agua, es un acuífero natural. Y es curioso porque una de las calles de la localidad lleva el nombre de la calle del Pozo Airón, es decir, incluso pues, el propio callejero se ha visto impregnado de la permanencia de estas toponimias de pozos airones. Y vamos a uno muy curioso, que es el Pozo Airón de la calle Elvira. Bueno, poco tengo que decir de la calle Elvira, de Puerta de Elvira, posiblemente uno de los lugares más conocidos y más tradicionales de Granada, en este caso, que tiene su Pozo Airón también. En este caso, en esta pequeña placeta que vamos a ver ahora. Actualmente se encuentra totalmente tapado, no tiene ningún tipo de acceso, pero queda marcado con esa pequeña marquita que vemos ahí que parece un sumidero, y ahora lo veremos mejor, pero tiene unas curiosidades bastante importantes. Está ubicado, como he dicho, en la placeta de la Cuna, iré a verlo, lo tengo apuntado, he estado varias veces, pero desconocía que existía allí. Es un pozo airón inmemorial y es una sima reconvertida en pozo por los turdetanos, es decir, pueblo prerromano. Una vez más aparece relacionado con los pozos airones, uno de los más al sur, además de toda la península. En la época musulmana ya aparece el ladrillado, es decir, bueno, pues ha sido tomado, ha sido arreglado con un motivo en este caso. Se le reconoce muy una gran profundidad y ¿qué creían los musulmanes? Que su función sería, y digo textualmente recogido, permitir la corriente de aire caliente que emanaba desde las profundidades, al creerse tan profundo, se creía que llegaba incluso a prácticamente al interior de la Tierra, de tal manera que liberasen por ahí las tensiones y evitar terremotos de grandes magnitudes. Esto que parece una tontería, después del terremoto de Lisboa se va a retomar, lo vamos a ver ahora. También sabemos que en 1594 Cervantes visita Granada y plasma en una de sus últimas obras, ya saben, Viaje al Parnaso, es decir, 1616, época año de su fallecimiento en este caso. Él lo ha visitado, lo plasma en la obra y nos atestigua que está todavía abierto. ¿Por qué? Porque en ese Viaje del Parnaso encontramos este párrafo: guardaos, niños, que viene el poeta fulano, que os echará con sus malos versos en la sima de Cabra o al Pozo Airón de la calle Elvira. Es decir, es un pozo que todavía sigue abierto, en este caso, como estamos viendo, en el siglo XVII. ¿Y qué pasa posteriormente? Pues que se tapa. En finales del siglo XVII lo vemos ya totalmente cegado, pero después del terremoto de Lisboa, ese terremoto que prácticamente afectó a toda la península, en 1755, como saben, se replantea su apertura. ¿Para qué? Para ejercer de esa función que creían los musulmanes, de aliviadero, ¿no? Aliviadero de tensores, por donde se intercomunicarían esos gases o esas corrientes calientes que habrían provocado el terremoto. Es decir, incluso hay un dictamen, como estamos viendo aquí, en este caso aquí tenemos el texto que todavía se conserva en los archivos, que habla pues de dictamen sobre la utilidad o inutilidad de la excavación del Pozo Airón y de la apertura de otros pozos. Es decir, ellos creían que aliviarían tensiones, si había terremoto, pues abriendo nuevos pozos. El Pozo Airón es que se sabe que no volvió a ser jamás, pues en este caso, abierto. Sigue actualmente pues cerrado hasta el día de hoy. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una pequeña señal que nos dice dónde está situada tradicionalmente ese pozo. Y vamos a ir a uno de los más conocidos, donde estuvimos hace precisamente pues 15 días también. Es decir, fotos totalmente actuales. Es decir, es el Pozo Airón de la Almarcha. Posiblemente, para mí, pues uno de los más llamativos en este caso, está muy cerca del pueblo, a la salida,
Es decir, está situado, si ustedes van al pueblo, está perfectamente indicado, salvo cuando llegamos a las afueras del pueblo que no sabemos para dónde ir. Y eso Antonio lo sabe muy bien. Efectivamente, eso es muy español, ¿no? Te guío hasta cierto punto. Bueno, pues esto es la propia laguna que tenemos aquí, una laguna salina, luego vamos a ver por qué, y este es su estado actual, un estado pues, un poquito degradado, sobre todo el paraje está un poquito degradado para ser pues, uno de los pozos históricos de nuestro país. Es decir, es muy conocido desde tiempos centrales, en este caso. Sabemos que el infante don Juan Manuel, el que construye el vecino castillo de Garcimuñoz, que se ve perfectamente desde el Pozo de Airón. Él lo nombra, en este caso, en el libro de la caza. Dice, a el arroyo de la Almarcha, se sale de la Almarcha, se entra a Xúcar de Yuso, está todo en castellano antiguo, como pueden ver, y se pasa cerca del Pozo Airón. Es decir, él ya lo sitúa, con lo cual quiere decir que ya existía, ya había, en este caso, pues testimonios. Pero es que luego vamos a ver que es un sitio, además, como dice, parada de ánades y hogar para cazar halcones, pero en él malos pasos, es decir, ya está avisando. A los alrededores hay que tener muchísimo cuidado. Lo vamos a ver luego por un motivo. Es decir, cuando entramos a verlo, evidentemente no te puedes acercar a la orilla ni de ninguna manera porque te empiezas a hundir. Imaginemos eso en una época que fuera, pues el paraje estuviera no alterado por el hombre. Es decir, ocuparía una parte bastante más amplia que la que tenemos. Se sabe que adquiere tal fama que es visitado por el emperador Carlos V de camino a Valencia en 2 ocasiones, en 1528 y en 1542. Dormiría posiblemente en el castillo de Garcimuñoz, en el vecino iría a ver este pozo que se hablaba que tenía demonios, que eran otros accesos al infierno en este caso. Y en las relaciones topográficas de Felipe II se habla de él en la parte dedicada pues, al próximo castillo de Garcimuñoz, que como hemos dicho se ve perfectamente desde la misma entrada prácticamente al pozo, aunque el pozo luego veremos está en una de las partes inferiores. Dice el Pozo de Airón, que es la cosa más señalada de esta tierra, el cual no cría cosa alguna de pescado, dice, sino sabandijas ponzoñosas y que el sabor y color es como el de la mar, es decir, se le crea un ojo de mar, es salino. Dice, es tan profundo que hasta ahora no se sabe el fondo de él. Dice, es de forma redonda y muy ancho, y el agua es de tal sabor que ni los hombres, ni las bestias, ni aves, ni ningún animal bebe de él. Dice, por ser el agua como la del mar y en tierra, como dice comúnmente, ser un ojo de mar. Es decir, ellos creen que el mar, mediante de unos conductos, llega precisamente a una de las zonas más interiores de nuestra península. ¿Qué hay alrededor de este Pozo Airón? Lo he traído además por aquí, porque lo van a reconocer fácilmente. Pues que tenemos una veta yesífera que recorre la parte inferior del, si la quieren coger no hay ningún problema. Hablamos de las rosas del desierto, pero bueno, también tenemos rosas del desierto, rosas manchegas en este caso, en Cuenca, ahí lo tenemos. Hay una veta que recorre todo el pozo, toda la laguna, esa la laguna en este caso pues también que se alimenta del nivel freático del agua, pues le atraviesa una veta y eso le da ese sabor salino, ese sabor pues repulsivo del que hablan en este caso pues las crónicas, las relaciones topográficas de Felipe II. Es decir, no es lápiz specularis, es decir, es muchísimo menos perfecto, es mucho más impuro que el que encontramos en Segóbriga o en Uclés, pero da un poquito por relación de por qué le llaman ojo de mar, porque ese agua es salada. Pues ahí lo tenemos, no es traído porque está perfectamente suelto por toda la zona, porque les ha dado por mandar por allí a hacer cross con motos y han levantado toda la zona, es decir, lugares que pues, posiblemente tendríamos que tener un poquito más conservados por la importancia histórica que tenemos. Es decir, Ambrosio Morales en 1564, en su obra Manuscrito de las Antigüedades de la ciudad de España, habla de este pozo que ya llaman de la Almarcha. Dicen, el Pozo Airón tan celebrado en nuestros cantares es un lago no muy grande, mas muy hondo cerca de la villa llamado de Castillo de Garcimuñoz, en La Mancha. No se le conoce fuente, claro, la fuente venía de abajo, es decir, según aumenta o baja el nivel freático del acuífero, se va llenando o se va vaciando. Por eso, además, en épocas de estiaje, en épocas de sequía, si el acuífero estaba cargado, ¿qué pasaba? Pues que el agua se seguía manteniendo. Es decir, el acuífero no obedecía, en este caso, pues, a la meteorología. En este caso, dice, no se le conoce ni fuente ni manantial y sustenta en todo su tiempo, su lleno de una manera. Y por ser aquella tierra tan seca, damos fe, es más notable y extraña aquella abundancia aquella abundancia de agua y a estanca. Es decir, ellos creen que está estanca, en realidad no está estanca, es decir, es la subida o bajada de ese acuífero.
que tenemos allí, salinizado pues, por esta pieza que tenemos aquí de yeso cristalizado. En este caso, bastante impuro, mezclado sobre todo con esa arcilla. ¿Qué pasaba con la arcilla? La arcilla rodea a todo el pozo. Animales, sobre todo ganado, que se metía a beber a ese pozo, quedaba empozado y en muchos casos pues, moría allí porque no lo podían sacar ni los propios humanos. De ahí esa manera, esa leyenda negra que se empieza a, en este caso, a fraguar alrededor de este pozo que tenemos de la Marcha. Bueno, aquí tenemos como este pozo Airón, hacemos el grabado original. Y vamos a entrar un poquito ya a conocer el propio pozo Airón de la Marcha. Pues hay 150 metros de diámetro, como estamos viendo. Geológicamente pues es una laguna de origen kárstico, situada en una dolina de hundimiento. Es muy curioso porque no se ve el pozo hasta prácticamente que has llegado allí. Desde su permanencia de agua lo hace posible gracias al acuífero, como hemos comentado, y se encuentra en ese terreno de arcillas, como hemos hablado, yesíferas, bancos de yeso, areniscas calcáreas, como estamos hablando, y caliza, lo cual se explica su histórico mal sabor, como habla que ni los animales quieren ir a beber de él, en este caso. Y su agua tradicionalmente, es curioso, pues se había creído curativa, ¿no? Para enfermedades de piel, debido a la gran cantidad de sales y sulfatos que tiene. Es decir, fue en sus tiempos también pues, un pozo de sanación, una laguna de sanación. Hablábamos que había un pueblo que tenía un escudo, en su propio escudo, un pozo Airón, por la laguna de la Almarcha. El escudo de la Almarcha, de este pueblo de Cuenca, que en la parte superior pues, tiene su símbolo. El símbolo, la laguna de la Almarcha, el pozo Airón de la Almarcha, aquí lo tenemos. Estas son las vistas desde la entrada del pozo Airón. Muchos lo han reconocido, Castillo de Garcimuñoz. En este caso, próximo, apenas, no calculo que haya más de 3 kilómetros. ¿Y qué hay antes de llegar al pozo Airón? Pues nos encontramos una ermita. Es decir, ¿y a quién pertenece la ermita? Pues, encontramos otro pozo. Es decir, la ermita de San Bartolomé. Es decir, ya encontramos el paralelismo. ¿Bartolomé qué hacía? San Bartolomé. Bueno, como vemos, se practica también un pozo que llegaría posiblemente a ese acuífero. Uno de esos pozos que nunca falta agua. Y vemos aquí, pues, muy curioso, ¿no? Vamos a leerlo porque nos dice por qué esta ermita está construida aquí. Dice, San Bartolomé se levantó y al campo se dirigió. Con Jesucristo se encontró, Jesucristo le preguntó, ¿dónde vas, Bartolomé? Bartolomé respondió, yo contigo voy, Señor. Pues si conmigo vienes, te daré un don, que no doy a ningún varón. Te daré un bien, que no doy a ningún ser. En la casa que 3 veces seas nombrado, no caerá trueno, ni rayo, ni morirá mujer de parto, ni criatura de espanto, ni el demonio tentador nunca será vencedor. ¿Quién habitaba ese pozo Airón? El demonio, efectivamente. Se construye la misma entrada, en el camino que lleva al pozo Airón, una ermita a San Bartolomé, protector pues, de los demonios. Pues aquí lo tenemos. Y bueno, pues bifurcando este camino, si alguno quiere las fotos, luego por supuesto me las puede pedir, cogiendo ese caminito que tenemos a la izquierda no indicado, porque tenemos que suponernos que está ahí, pensamos, tiene que estar en un bajo, seguramente que tiene que estar en un bajo. Encontramos ya pues el pozo Airón, es decir, toda esta parte que tiene alrededor, está rodeado de campos, bueno, no hay un sendero tampoco que lo circunde, es decir, bueno, pues tenemos que ir, como se dice en mi pueblo, a cruzatierras, a cruzabarbechos, ¿no? Como solemos decir. Es decir, y como vemos, pues hasta esto es lo máximo que podemos llegar. A partir de aquí te empiezas a hundir. Vemos perfectamente pues el suelo salino, es el suelo yesífero del cual hablábamos. Incluso con aperos de labranza en el mismísimo borde, ¿no? Aquí tenemos, pues ya con zoom lo máximo que hemos podido llegar, bueno, pues con lo que es el ojo, ese ojo de mar que se crea del pozo Airón de la Almarcha. Y aquí lo tenemos, bueno, pues desde una de las alturas, desde el lugar donde hemos encontrado, pues los decenas y cientos de este tipo de yeso cristalizado. Aquí lo tenemos. Bueno, pues al ladito, ahí tenemos la veta, en este caso, que sale de una pequeña ladera y que baja hacia el pozo. Lo cual ya, bueno, pues nos da muchas explicaciones sobre este pozo Airón de la Almarcha, como hemos visto. Hay muchas leyendas alrededor. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, perfectamente. Es decir, lugar relacionado con la brujería y el demonio. Es decir, el proceso inquisitorial de las brujas de Belinchón, también muy conocido junto con el de Barahón, estamos hablando en 1565, se acusa a varias mujeres de esta villa de Belinchón de prácticas de hechicería y de la supuesta muerte de varios niños. No está probada. Ese proceso de las brujas de Belinchón, de 13 de mayo de 1565, el alcalde mayor de Belinchón, dice Diego de Pedraza, bueno, pues envió un informe a la Inquisición de Cuenca en el que notificaba que en la villa de Belinchón pues, ejercían sus artes literalmente alcahuetas, agoreras, brujas y mujeres de mal vivir, según dice. Es decir, aquí tenemos uno de estos, digamos,
párrafos de este texto que según decían las brujas, ¿no? Guarda bien a tu niño, que andan las brujas por el barrio de arriba. Presto vendrán al barrio de abajo, su madre de esta testigo vive en el barrio de abajo. Y entonces respondió la madre de esta testigo, guárdemelo Dios, que me lo puede guardar. Y entonces la dicha Ana se volvió y dijo, allá en el pozo Airón, posiblemente el de la Almarcha, próximo a Belinchón, está un diablo. Dice, tiene el de un diablo tan largo, y señaló, allá está, y allí todas las brujas van a verse con él. Es decir, de Belinchón viajaban, se movían a la... posiblemente no lo hacían, evidentemente, daría para otra... Los procesos inquisitoriales de brujas daría para otra conferencia. Dice, pues que allí se reunían en torno a ese pozo Airón de la Almarcha, es decir, habitado, por supuesto, pues por el demonio. ¿Qué tenemos aquí? El charco negro. Es decir, el charco negro no está catalogado dentro de esos pozos airones, pero sí es un pozo airón también. Equivale a una cascada. Hemos hablado pues, que está la cascada de la Pereña, que en este caso no la vamos a ver, que es una de las cascadas más conocidas de Salamanca. Pero aquí tenemos ese charco negro que se encuentra en toda la zona de la Mesa de Ocaña. Es una pequeña cascadita que va a dar a ese pozo, a ese sumidero que tiene en la parte inferior, al cual es imposible prácticamente acceder por la gran cantidad de hierba y de terreno prácticamente inaccesible que tiene. Es decir, charco negro, esta denominación de charco negro, que también nos está hablando de un lugar peligroso, está presente en otros lugares también de la geografía española, como el charco negro de Benajever en Valencia o el charco negro de Madrigal de la Vera en Cáceres, que no deja de ser también una de esas pozas, ¿no? Una de esas piscinas naturales que tanto buscamos luego en verano. Es una pequeña cascada, es una cárcava en el terreno y posiblemente hay un santuario relacionado con la cercana Peña de la Muela, que ahora veremos cuál es. La tradición lo considera de gran profundidad. Dice, cuenta la historia que un pastor ató una piedra a una cuerda para ver su profundidad y se quedó sin la cuerda, es decir, gastó toda la cuerda y no encontró la profundidad. Recordemos que los pozos airones no tienen fondo, es decir tienen una profundidad indeterminada. Y dice la leyenda que el diablo esperaba dentro de ese pozo airón a algún incauto para arrastrarlo a las profundidades. Es decir, historias hay en esa zona, en Santa Cruz de la Zarza, de ganado, de animales que al ir a beber agua al pozo airón cayeron a sus profundidades y nunca más se llegó a saber de ellos. Creo que incluso de un pastor, si el gran experto de la Mesa de Ocaña no me dice lo contrario. Es actualmente uno de esos lugares puestos en valor, es decir, es un buen ejemplo que tenemos de conservación. Hay una ruta que se llama Charco Negro, Peña de la Muela, Cambrón, se puede ir perfectamente. Es un terreno, no sé si alguno de ustedes lo habrá realizado, es un terreno sin ningún tipo de dificultad y es un paseo muy agradable. Es sí o sí a partir de otoño. Aquella zona ahora es prácticamente un secarral. Este es el puente del Cambrón y por estos parajes de arroyos encontramos esta peña, denominada Peña de la Muela, una peña desde la cual tradicionalmente se arrojaba a los reos de muerte por ella. En este caso es un cortado en este caso también con una gran cantidad de lápiz alrededor, muy típico de la Mesa de Ocaña. Y es curioso porque en la parte superior hay una especie de construcción, no está excavada, una construcción cuadrada que podemos creer que sería una torre de vigilancia con toda seguridad. No sabemos si de origen musulmán. Pero las bases, los cimientos se encuentran en lo alto de esta peña. Parece pequeña, pero es mucho más grande en la realidad. Y por medio de esta Peña de la Muela, que aquí tenemos mejor este sendero, llegamos a este oasis en medio del desierto. ¿Por qué llamaba la atención esta cascada? Porque en un lugar, en un secarral prácticamente con ningún árbol, pues encontrábamos en esta cárcava tan profunda, este oasis, que estaba protagonizado pues por esta cascadita que tenemos aquí del llamado Pozo Airón en este caso de Charco Negro, que tenemos aquí, pues un lugar que también les animo a visitar. En este caso, pues un poquito que esperemos si algún día se hace un catálogo de pozos airones, que es decir, coger ese catálogo de Miguel Salas que hemos hablado anteriormente y hacerlo muchísimo más grande, porque posiblemente hay más, es decir, pues podamos incluir también este charco negro que encontramos. Y bueno, pues acabamos en este caso esta pequeña puesta en valor que hemos puesto de estos pozos airones. Sobre todo, yo les animo a visitar, la mayoría de ellos son visitables. Los topónimos que hemos visto también, en este caso, nos van a decir mucho de toda la historia de España que hemos estado viendo, esos romances que están siempre relacionados con estos lugares muy literarios y sobre todo pues lugares que bien merecen que sean conservados y que puedan ser visitados pues posteriores, sobre todo los que somos padres, pues por posteriores generaciones, estos lugares no desaparezcan y espero que esta pequeña conferencia que hemos hecho aquí pues sirva para que sea una de esas nuevas fuentes para el estudio de estos pozos airones y del dios Airón. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberles aburrido mucho
y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo sobre estos elementos tan mágicos y tan tradicionales de nuestro país. Muchísimas gracias.